Oiga, pues seguramente usted ha escuchado de algunos síntomas que se están generando actualmente por una emoción nueva, así le llaman. Eso de la sudoración en las manos, el sentir un poquito de hormigueo, de miedo. Algunos salen corriendo, otros más, pues sienten que no puede respirar. Esto se llama ansiedad. El tema de hoy, licenciada Jessie, bienvenida. Muchas gracias, Jessie. Es un gusto y sí, la ansiedad puede llegar a hacerte daño a ti y a las personas que amas. Si no es tratada, te puede llegar a lastimar mucho. Graves consecuencias. Muchísimas, muy graves las consecuencias que puedes tener a través de la ansiedad. Vamos a estar platicando de este tema aquí en Apapachando tus emociones. Antes queremos invitarle a que usted pueda conocer las instalaciones del Hotel Gran Palacio, restaurante, sobre todo, delicioso todos los desayunos, comidas, cenas desde las 8 de la mañana a 10 de la noche, o bien también usted puede disfrutar del buffet los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así que aquí lo esperamos, Gran Palacio, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Oiga, pues así es el tema de la ansiedad, que es un tema que el día de hoy, a través de Apapachando tus emociones, vamos a estar platicando. Y sobre todo, bueno, pues decirle a la gente, llamado trastorno, porque te trastorna toda tu vida, todas tus actividades, tu forma de ser. Claro. Pero también esto que nos están enseñando a través de películas y que los psicólogos hoy hablan más del tema, pues es una emoción nueva, la ansiedad. Sí, emoción, ahorita lo podemos llamar como emoción nueva, pero es una emoción que siempre ha estado aquí toda nuestra vida, nada más que ahora la estamos descubriendo un poco más, ¿sí? Ahora estamos viviéndola más de cerca, ahora las mujeres son más ansiosas, tenemos más cuadros de ansiedad, igual que los hombres, porque así como trato mujeres, trato hombres con los mismos cuadros de ansiedad. Es algo que te genera mucho, pero mucho estrés, mucha desesperación, ¿sí? Lo llamamos ahorita emoción, pero siempre, siempre, siempre va a ser se me fue la palabra, ansiedad. Ansiedad, trastorno. Trastorno de ansiedad, perdón. El trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad, exactamente. Y es que para mucha gente, hoy en este lenguaje que utilizamos de diferentes tipos de emociones que tenemos, no podíamos dejarlo a un lado, Jessie, esto debido a que pues cada vez va más en aumento. Sí. Y se trata de una emoción que se va llevando a cabo al cúmulo de otras. Exacto. Si es el miedo, si es la incertidumbre, si es algo que está fuera de tu control. El proceso del estrés es una consecuencia también del famoso estrés que nos puede llevar a este tipo de consecuencias. Definitivamente es el principal detonante. El estrés es el principal detonante. ¿Qué es lo que pasa? Tienes problemas en tu casa, te levantaste, tuviste una discusión con tu marido, llegaste a tu trabajo, tienes una discusión con tu jefe, entonces empiezas con ese cuadro de que te truenas los dedos, de que te empiezas a sudar, de que se te va el hambre, la respiración, perdón. Hay gente, he tenido gente, he ido a acudir con gente que se me ha desmayado por un cuadro de ansiedad, definitivamente. ¿Por qué? Porque en ocasiones son muy fuertes, en ocasiones solamente nada más te da, así se te tranquilizas con algo ligero. Es un ejemplo, tienes a tu mejor amigo, no sé, o a tu amiga, a tu vecina, a tu hermano o hermana, alguien que le llamas por teléfono, ¿sí? Y ya te empiezas a tranquilizar. Otras veces acudes a un lugar, a tu lugar seguro, a tu lugar a tu zona de confort. Eso también te tranquiliza. Siempre lo he dicho, pensar en algo positivo, en algo en la vida que te ha hecho reír, que te ha hecho feliz, momentos bonitos, es algo que te tranquiliza. Que también te puede ayudar. Y para aquellos que van pasando, porque hay esos procesos de ansiedad que te vas escalando, pero también están aquellas crisis que llegan de repente, que ya aquella persona ya conoce lo que va a sentir y ahora sí que le da miedo de sentir que ya lo va a sentir, ¿no? Y es algo que ahorita le voy a explicar a usted por qué. He visto muchos, digamos, TikTok o breves videos donde te dicen, cuando empieces a sentir una crisis de ansiedad, agarra hielo. ¿Por qué? Porque el hielo pues te va a desconectar. Porque es frío. Sí, pero porque tu mente se va a enfocar en algo más.
Es decir, este es un trastorno, una emoción que tiene mucha dependencia, Exactamente. sí emocional, pero sobre todo con la mente. Es la mente. Y la mente lo es todo. Mira, hace muchos años, quien me vea de años más arriba, había alguien que se llamaba, o alguien en el radio que salía que se llamaba Calimán. Y Calimán decía, quien domina la mente lo domina todo. Entonces, nosotros, la mente para todos es un misterio. Todavía no podemos dominarla al 100%, pero podemos tratar de dominar nuestras emociones, de dominar nuestro entorno y de dominarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si tú permites o si tú dejas que esto te esté agobiando, obviamente vas a hacerlo más grande y más grande y más grande, porque es una cadenita. Detrás de la ansiedad viene la depresión y eso es lo peligroso, la depresión. La depresión en la que mucha gente pues, exactamente y lo sabemos, pues hasta pierde la vida. Hay diferentes Exacto. tipos de ansiedad, que es el general, el de pánico, pero el las de general fobias. Podemos estar muchos ahí y no lo sabemos. Exactamente, mira, el general te refiere a todo nuestro entorno, a todo lo que nos pasa. Por ejemplo, cruzaste la calle y estuvieron a punto de atropellarte, entonces al cruzar la calle ya tienes un trastorno ahí o tienes la ansiedad, ya te generó la ansiedad de salir a la calle. Mucha gente no puede salir a la calle porque siente miedo o el pánico de las demás personas, ¿sí? He conocido personas que sienten miedo hasta el roce, con el roce de las demás personas, que te toquen, que alguien te vea, ¿sí? Y tú digas, ay, híjole, ¿por qué me ve así? Híjole, ¿me veo mal? O sea, ¿qué traigo? Lo mismo, es algo exactamente, mentalmente. Es algo pero mental. Fíjate que para que la gente que nos esté escuchando y pueda entender un poquito más y que dice, pues, ha escuchado seguramente a un hermano, a un conocido, al hijo de un vecino, que hablan de la ansiedad porque tiene ansiedad y que están batallando con esa persona. En mi caso muy personal, una de mis primeras experiencias, te platicaba, fue al momento de subirme a un avión. Fíjese usted cómo se genera este cuadro. Me tomo un café de esos de Tabasco fuertecito antes de subir del avión. Y entonces yo cuando subo al avión ya llevo taquicardias. Claro. Ya me sentí así como que, ahora sé, ansiosita. Pero en ese momento para mí era acelerada. Después en el avión, durante ciertos minutos con la altura, pues yo sentía algo en mi respiración, como que no respiraba bien. Y se viene pues una turbulencia. El conjunto de todo eso hizo que en menos de 10 segundos sí, yo me quedara, pero intrincada. Soy experta en eso, de verdad. No sé cómo mi cuerpo en segundos puede quedar quijada intrincada, manos intrincadas y de no respirar. Pero fueron segundos y hasta ahí quedó el tema. 1 o 2 días yo me sentía como un poquito nerviosa, en la madrugada me levantaba, como que decía, fue el miedo. No sabía que había sido una crisis de ansiedad. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Yo siento que cuando hay personas que si no tenemos el control de lo que sucede, nos puede llegar a pasar. Fíjate, ¿te acuerdas la plática anterior? Catarsis. La catarsis. El conjunto de las emociones fue lo que pasó. Aquí sucede esto. Podrías haber traído muchas emociones antes del viaje, ¿no? Felicidad, angustia, desesperación, lo que tú quieras. Te tomas aquel cafecito súper cargadito, entonces le das taquicardia a tu corazón. Vienen las turbulencias, entonces, miedo. ¿Qué es lo que pasa? El miedo. Entonces, ahí es donde sucede la catarsis de las emociones. Entraste en pánico y te entrincaste. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que yo recomiendo a las personas que nos están viendo, cuando algo de eso nos pase, todo está aquí en la mente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Principalmente pensar en algo positivo y en algo que nos genere felicidad. Necesitamos poner nuestra mente en ese momento en blanco, ¿sí? Y pensar en algo positivo. ¿Sabes qué? Me acuerdo del día que mi marido aventó flores y me pidió matrimonio. O sea, enfoca tu mente en algo positivo y en algo que te haga feliz.
Empieza tu respiración para empezar a tranquilizarla, es poco a poco tranquilizarla. De preferencia, yo siempre he dicho, hay que tener a un experto por un lado, pero si no lo tienes por un lado, ya sabes cuáles son las recomendaciones. A veces se nos hace muy difícil porque todos hemos pasado por una crisis de ansiedad. Se nos hace difícil, pero tú sola empieza a respirar poco a poco, hasta que te vayas tranquilizando, te vayas normalizando, te vas haciendo, vas bajando tus niveles poco a poco. Aquí estamos hablando cuando hay una ansiedad que todavía la puedes manejar, que la puedes trabajar, que la puedes controlar. Pero están aquellos que están también en ansiedad de pánico, de crisis, como lo que me pasaba a mí. Ya las crisis es algo muy diferente. Definitivamente sí. Mira, aquí es cuando yo siempre he dicho, recomiendo al especialista. Siempre. Si tener a alguien por un lado de ti, hablarle por teléfono, por lo menos yo con mis pacientes tengo la línea abierta las 24 horas del día por lo mismo, por las crisis de ansiedad. Te ayuda mucho platicar con alguien más, te ayuda mucho. A lo mejor no puedes hablar porque, como dices, se te entrincó, pero lo puedes escuchar. Entonces, escuchando la relajación, te va relajando poco a poco y vas saliendo de la crisis poco a poco. Uh-huh. Siempre lo he dicho, hay que tener a alguien por un lado, sí, sino a algo por un lado. Tengo personas que tienen crisis de ansiedad y lo que hacen es correr a su coche. Tengo uno que corre a su coche, se sienta en su coche y empieza a tranquilizarse solo, empieza a bajar sus niveles y todo, y ya después se va del lugar, porque, ojo, hay un detonante para una crisis de ansiedad, hay un detonante, algo lo detona. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, todas tus emociones, el detonante tuyo fue la turbulencia. Dijiste, no, miedo. Ya, el miedo, aquí, o sea, ya aquí quedé. Entonces te empezó a dar, y entonces ya fue cuando te empezó a dar así como que la intrincación y todo eso por el miedo que tuviste. Fíjate que sí quería llegar a este tema del de pánico, porque eso sucedió hace más de 10 años. 10 años después, yo hago un viaje con mis hijos y mi esposo. Había fallecido recientemente una persona que yo amo con todo mi corazón, que es mi abuela, y a los 7 días, pues llevamos a los niños de unos días de descanso, de vacaciones. Entonces traía un conjunto de estrés innecesario, yo creo, tristeza. No había comido yo ese día, recuerdo que me malpasé. Terminamos de comer y hubo una circunstancia física, que una de las piernas como que no me quiso reaccionar, como que no la pude mover. Uh-huh. Y eso me generó miedo, como aquella vez la turbulencia del avión. Les dije, algo está pasando, algo de la mente, me quiere dar algo, pensé. Me subo a la camioneta y los niños gritando junto con el papá, y entonces fue mi detonante. Te digo que soy experta, pero si en segundos otra vez reconocí, después de 10 años, mi mente reconoció todos esos síntomas, pero ahora sí me llevaron al extremo. De ahí, yo lo único que le alcancé a decir a mi esposo fue, vámonos al hotel para que pidas una ambulancia, porque yo me va a dar algo. Me siento mal. El camino fueron como alrededor de 7 minutos, para mí se hizo eterno. Cuando yo llego al hotel, yo llego completamente entrincada, sí. Pero ahora sí que ni casi respirar podía. Pensé que se me había bajado el azúcar, no entendía qué pasaba, denme una coca y denme agua, háblenle a la ambulancia. Claro. Y bueno, me dan un sedante, me bajan todos los síntomas, pero a partir de ahí empiezo un calvario que me ha cambiado completamente la vida. Fueron 8 meses en los que yo no podía salir de mi casa si no sabía que había alguien que sabía lo que me pasaba o me podía pasar, claro, para sentirme segura. No podía viajar con mi esposo ni mis hijos, porque ahí fue donde fue el detonante. Fue el detonante, sí. No podía viajar con ellos, no podía subirme con ellos al vehículo, claro, fueran los 3. Por mi trabajo tenía que salir, porque si no, se acababa todo. Sí. Cuando empiezo a agarrar un poquito de confianza, nunca me dije, viajo hasta la fecha con personas que me confían. Si no, no puedo viajar. Sí. Entonces, yo te platicaba, yo ya paso esa etapa, ya llevo varios meses que gracias a Dios no, pero en algún momento si me siento insegura, como aquel viaje que iba a México y me quedé con un pie arriba del autobús, dije no, porque yo sentí que me iba a dar ansiedad, sí, y me bajé. Ese tipo de ansiedad es el que deben
de la gente trabajar con especialistas. Con especialistas, definitivamente sí. Mira, en este caso, lo que a ti te pasó fue que me comentas que la persona que más amabas se te fue. Va. Sí. Una pregunta, ¿viviste el proceso de duelo? Sí, pensé que estaba en paz, ¿no? Y yo dije, ¿Lo muy buena creíste? nieta, sí. Uh-huh. Sí, no, hay un proceso. Cuando alguien se nos va, alguien tan amado es esposo, hijo, padre, madre, abuelos. ¿Por qué? Porque normalmente nos criamos con los abuelos y, ¿verdad? Entonces son igual de amados que los padres. Y los hijos, pues ni se diga, ¿verdad? Obviamente. Entonces, cuando tenemos una pérdida así, tenemos que vivir un momento para nosotros mismos, para ti. O sea, tienes que estar ese momento tú sola, regenerarte tú sola y aceptarlo tú sola. Pide a tu familia, o piden a sus familiares que nos dejen un momento a solas, porque necesitamos, en ese momento a solas, necesitamos gritar, necesitamos romper cosas si queremos, necesitamos desahogarnos. ¿Por qué? Porque en ese momento tenemos el coraje de haber perdido a aquella persona que amamos y no entendemos y no comprendemos por qué. Es decir, que también un duelo o la pérdida de una persona. Exacto. Es muy común para que... Definitivamente. Y más si no viviste el duelo. Si no lo viviste. Aquí tu detonante fue que te vas a querer distraer a tus hijos por ayudarlos, por comprenderlos, por sacarlos del entorno ese en el que se estaba viviendo de tristeza, de lo que tú quieras. Tú quizás a lo mejor tú pensaste, pues bueno, yo también lo necesito, pero no, tú lo que necesitabas era tu momento a solas, pues no el momento familiar, ese venía después de. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el detonante que tú tuviste fueron los gritos que explotó, como la turbulencia, los gritos explotaron. Y fue cuando ya tuviste otra vez, es lo que siempre he dicho, hay un detonante. Pongámonos a pensar en qué fue lo que pasó en el momento de la crisis que nos dio. ¿Qué es lo que nos está generando? ¿Qué es lo que nos está generando? Para la gente que nos está viendo, si conoce a alguna persona que tenga algún familiar o tiene un familiar, un hijo, alguien que le diga, es que yo me siento con estos síntomas que estamos hablando, pues hay que buscar el apoyo, la asesoría. Sobre todo algo que a mí me ayudó muchísimo fue tener una red de apoyo. Eso es muy importante. Yo lo hablé, lo decía, me está pasando esto. ¿Por qué? Porque si yo salía a la calle y me daba eso, es lo que me daba miedo, que la gente no supiera qué me estaba pasando y que yo me muriera ahogada porque yo no podía respirar. Entonces yo decía lo que yo tenía y hubo gente comprensiva, compañeros reporteros que me decían, yo voy a estar a tal lado, en una de las fuentes que me tocaba, de tal hora a tal hora. Y si te llega a pasar algo, ahí voy a estar. Entonces fue como empiezo a salir a trabajar. Yo empiezo un programa de entrevistas con 2 amigos. Los 3 estábamos mal de salud. A veces iba empastillada, completamente empastillada. De esos de que así... Y yo entrevistaba. Y el trabajo me empieza a sacar. Definitivamente. Y la red de apoyo. Entonces... seguramente esto es muy importante, tener una red de apoyo. Es muy importante, es lo que te vuelvo a comentar. Por ejemplo, yo tengo el teléfono abierto las 24 horas del día, pero también si tienes el apoyo, por ejemplo, de tu mejor amiga, de tu hermano, de tu hermana, de quien tú quieras, pero apóyate en alguien. En ese momento, antes de, por ejemplo, tú que dices, me entrinco, soy especialista, pero antes de... creo que los teléfonos ya inteligentes tienen ahí como que el botón de pánico o el botón para llamarle a alguien. Entonces ya sabes que estás teniendo una crisis, que esa persona. Sí, entonces que te van a ayudar. Exactamente, que te van a ir a ayudar y que van a acudir a donde tú estás para poder ayudar. Mencionabas hace rato, tengo una persona que su lugar seguro era irse a un vehículo. Sí, se va a su coche. Yo cuando, a pesar de que estaba mi red de apoyo en donde estaba y empezaba con alguna crisis, porque eso fue diario durante 8 meses, yo corría a casa de mi mamá, pero corría al cuarto de uno de mis hermanos y tenía que acostarme en su cama para sentir que ya me tranquilizaba. Esa era tu zona de confort. Esa era mi zona de confort. Sí. ¿Cómo te llevabas con tu hermano? Sí, hay buena conexión. Exactamente, es por eso. Es tu zona de confort y como con él tienes esa conexión muy particular porque, digámoslo, siempre vamos a tener una conexión especial con uno de nuestros hermanos.
Sí. No con varios, siempre va a haber uno de ellos. Entonces, eso fue lo que te pasó a ti. Como con él tenías esa conexión especial, era tu zona de confort y corriste a tu zona de confort. Hablábamos, Jessy, también que pueden detonarlo el estrés, el miedo, el no tener el control de lo que está sucediendo alrededor, sí, algún duelo, pero también está aquella parte para las mujeres que están viviendo algún cambio hormonal, y hombres también, que puede ser por cambios hormonales, porque hay una situación en su tiroides, porque hay una situación en su cerebro también, sí, que está generando alguna situación, alguna alteración. Todo esto tiene que estar, ahora sí que bajo la lupa de los médicos. Si es emocional, trabajarlo. Y todavía, si no hay algo emocional, pues todavía médico. Exactamente. Mira, la menopausia es muy común. En la menopausia es muy común que desarrolles la ansiedad. Ay, Dios santo, y apenas vamos. Ahí lo vamos pasando, man. Ahí lo vamos pasando. Ya llevo la maestría, sí, ya sí, con el doctorado. Definitivamente, man, ahí la llevamos. Entonces, la menopausia, ¿qué me va a hacer? Sí, por favor. Entonces, otro síntoma muy importante es la agresión tanto psicológica como física. Uh-huh. En ocasiones no nos damos cuenta que cuando nos agreden psicológicamente generamos cuadros de ansiedad. No sé si has escuchado o has visto a niños o niñas que oyen a alguien que grita o que y así, o sea, se ponen así. Ya, o sea, ya están por la temerosos. Persona. Uh-huh. Aunque sea el grito de quien sea. A la persona. Exactamente. Con cierta disciplina, pero con ese cuadro de ansiedad. Entonces, desde ahí empiezan los cuadros de ansiedad. Los cuadros de ansiedad empiezan también con los jóvenes. Los jóvenes que te sentaste a comer con él y ¿qué te pasa? Nada. ¿Y qué tienes? Nada. Me quiero ir a mi cuarto. Ay, caprichoso. Estás en la edad de la punzada. Estás en la edad del... No estamos en ninguna edad, está pasando algo con ellos por su mente. Nosotros como personas adultas tendemos a decir, es un ejemplo, de que tu hija de 16 años dice, ay mamá, es que necesito platicarte algo, necesito decirte algo, ¿qué crees? Que mi novio me dejó, me abandonó. Ay, mi hijita, por esas cosas, por favor, hay cosas más importantes. No. Exactamente, para ella es un problema grandísimo y lo debemos de tomar como tal, como el problema grandísimo que es para ella. Porque el decirle, ay, mijita, por favor, o sea, tienes 16 años, sí, pero a sus 16 años está sufriendo su primera desilusión amorosa. Entonces tenemos que ponerle la atención. O luego van y me encierro en mi recámara y se encierran en la recámara y ¿qué pasa? Ay, no. Está haciendo berrinche, caprichosa. Es una chiflada. Sí. Nada de eso. Me acaba de llamar mucho la atención lo que dijiste. Cuando hay alguna situación psicológica que alguien te está haciendo alguna opresión o te está generando algo emocionalmente, se vienen cuadros de ansiedad para que lo anotemos. Lo anotemos, exactamente. Hay mucho de qué hablar de este tema, Jessy, pero pues ya tenemos que finalizar. Vamos a tener una segunda etapa de este tema en donde vamos a hablar incluso las graves consecuencias que puede haber cuando una ansiedad no es bien tratada. Exactamente. Redes sociales donde te pueden localizar en caso de que aquellas personas que están escuchando necesiten, claro que sí. Estamos en Master Coach Yesenia Sequeda en Facebook. Página es igual lo mismo, Master Coach Yesenia Sequeda, y los teléfonos es 834-155-1057 a la orden. Pues un gusto haber estado platicando, Jess, contigo. Un gusto siempre. Cada programa lo invitamos a que puedas seguir apapachando tus emociones a través de enfoqueoportuno.com. Recuerde, Gran Palacio, aquí en Ciudad Victoria, Hotel, Restaurante. Un gusto saludar. Gracias.